Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de introducción al cálculo numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, estamos en enero de 2021, estamos comenzando el semestre, entonces como dijimos en clases anteriores estamos haciendo un repaso de lo que vimos el semestre pasado para continuar después el temario. Bien. Entonces voy a compartir pantalla antes de que se me olvide. Ok, ¿pueden verme y oírme bien? Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a los apuntes. Entonces, estuvimos viendo redacción general, conceptos básicos de las EDOs, algunos resultados básicos de análisis, resultados fundamentales de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias y bueno, en eso estábamos, en eso nos habíamos quedado. Entonces vimos el teorema de Peano, que nos da condiciones para la existencia de solución, el fenómeno de explosión de la solución de una EDO, el teorema de Picard-Lindelof, que nos da condiciones para la unicidad de solución, existencia de unicidad de solución, y Picard-Lindelof, aquí estábamos. También vimos esto. Hablamos de la dependencia continua de los datos, que es el teorema 13, que lo que nos dice es que si tenemos dos conjuntos de datos que están cercanos, entonces las soluciones correspondientes de las EDOs también estarán cercanas. Básicamente era eso. Bueno, vamos a continuar con el lema de Gromwald, ¿bien? Que es, de alguna manera, es un resultado que puede ser visto como auxiliar de alguno de los resultados anteriores, pero que tiene importancia por sí misma y por eso mismo lo vemos aparte, ¿bien? Y es porque da una estimación explícita que en alguna ocasión puede ser útil, aunque en principio no tanto, depende de las ecuaciones diferenciales que tengas. Una estimación puede servir para dar estimaciones del error de aproximación. Entonces, con objeto de ejemplificar el papel de las condiciones de tipo Lipschitz en estos resultados de continuidad, también por ese motivo, y de cómo se utilizan para obtener cotas para los errores, enunciamos y probamos el siguiente resultado. ¿Bien? Entonces, el lema de Gromwald dice lo siguiente, ¿no? Una de las versiones. Tenemos una F en intervalo AB. Estoy compartiendo pantalla. Ok. Buenos días, Yasmin. Encantados de que estés aquí con nosotros. A ver si se unen los demás compañeros. Buenos días. Entonces, estamos comenzando con el lema de Gromwald. Entonces, como siempre, AB es el intervalo donde vive la variable independiente. Nuestra función f del lado derecho va de AB por RD a RD. Le pedimos que sea continua y Lipschitz en su segunda variable. Y si recordamos, eso nos asegura existencia y unicidad de la solución, con una constante de Lipschitz L mayúscula. ¿Bien? Y tenemos x y y de AB en RD, que son soluciones de la EDO definida por f, solo de la EDO. ¿Bien? Aquí no estoy hablando de condiciones iniciales, solamente ni de ningún tipo de condición de evaluación, solamente soluciones de la EDO, es decir, que satisfacen las ecuaciones diferenciales. De la EDO o del sistema, ¿no? Aquí tenemos solo una EDO. Ok. Entonces es decir, que se cumple esto de aquí, la X, y la Y cumple esto de aquí. ¿Bien? Entonces se tiene la siguiente estimación. Lo que nos da es una cota para cada t del intervalo de lo diferentes que son la x y la y, ¿no? En cada punto del intervalo, x de t y y de t es un vector de RD, así que haciendo su diferencia y midiendo la norma, lo que tenemos es la distancia euclídea, ¿no? O bueno, dependiendo de la norma que uno tome, pero tenemos la distancia entre los puntos x de t y y de t. Si esa norma es pequeña, quiere decir que esos vectores de RD están cerca, y si esa
distancia, esa norma es más grande, pues quiere decir que están más lejos. ¿Bien? Entonces esto lo acotamos por el valor en el punto inicial por la exponencial de L en t menos a. Entonces la t aparece aquí y aparece aquí también. Eso quiere decir que cuando t es chiquito, es decir, bueno, perdón, t chiquito no, cuando t menos a es chiquito, es decir, t está cerca de a, al principio del intervalo, pues esto es prácticamente esto de aquí, lo cual es lógico, ¿no? Porque cuando t es igual a, esto comienza. Y luego cuando t, según t va avanzando, pues esto se va haciendo más grande. ¿Ok? ¿Sí se ve? Fíjense que el lema de Gromwall, del lema de Gromwall se puede deducir la unicidad de solución, asumiendo que ya existen las soluciones, que es lo que estamos asumiendo aquí. Se puede deducir la unicidad de solución para el problema de valores iniciales, porque si tenemos dos soluciones x y y que cumplen la misma condición inicial, además, es decir, cumplen las dos la ecuación diferencial y además cumple la misma condición inicial, entonces x de a será igual a y de a, la misma condición inicial, y entonces esto es 0. Entonces estamos diciendo que esto, que es mayor o igual que 0 porque es una norma, es menor o igual que 0, por lo tanto es 0, y eso quiere decir, por las propiedades de norma, que x de t es igual a y de t para todo t, es decir, pues son la misma función, la misma solución. ¿Ven? O sea que una de las utilidades de este lema de Gromwall es que de ahí se puede deducir la unicidad de solución, asumiendo la existencia. Pero también te da más, porque pues, si tenemos dos soluciones cuyo dato inicial es distinto, pues el lema de Gromwall nos da una estimación de cuánto se pueden separar esas dos soluciones. No se pueden separar arbitrariamente, sino que pues tienen que cumplir esa cota. Entonces es una cota para el tamaño de cuánto se puede separar una con respecto a la otra. Bien, por supuesto esa cota, cuando t se va haciendo grande, se va alejando de a, pues este número se va haciendo muy grande. Claro, depende también de la constante de Lipschitz que aquí tengas. En general esto se va haciendo más grande y entonces esta cota empieza a no ser muy relevante, porque decir que algo es más pequeño que un número muy grande, pues no le acota mucho a ese número. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, eso bajo las hipótesis de que mi f sea continua y Lipschitz en su segunda variable. Bien, ok. En general, pues uno puede tener soluciones y se podrán separar todo lo que quieran si de una forma arbitraria a priori es posible si la f no es Lipschitz. Bien. Bueno, ahora no me voy a parar, no me voy a detener en la demostración. Aquí la tienen escrita y tiene la explicación en el vídeo correspondiente. Entonces les dejo que ustedes lo miren por su cuenta y si tienen dudas me pregunten. Más concretamente se suele llamar lema de Gromwall al paso de la desigualdad establecida al principio de la prueba para la diferencia de las soluciones a la estimación final. ¿Ok? Bueno, eso es una cuestión de nombres. Y como estábamos diciendo, esto implica la unicidad de solución, pero también da más información porque da una cota para la diferencia de dos soluciones. Es decir, para ver qué tan alejada está una de otra. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Pues vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar ahora del buen planteamiento del problema de valores iniciales y su importancia para lo que a nosotros nos atañe, que es el numérico, la aproximación numérica de las soluciones de los correspondientes problemas. Bueno, entonces vamos a ver qué es esto del buen planteamiento del problema, ¿bien? En concreto del problema de valores iniciales. Los resultados anteriores establecen que, bajo hipótesis de regularidad de la función del lado derecho, es decir, que sea continua la f, que sea Lipschitz en su segunda variable, un problema de valores iniciales cumple las siguientes propiedades. Tiene solución, la solución es única y la solución depende de manera continua de los datos del problema, con el significado que se explicó en la correspondiente sección o en el correspondiente teorema. ¿Bien? Entonces estas tres propiedades. Bueno, estas pueden resumirse diciendo que el problema de valores iniciales es un problema bien definido,
o que está bien propuesto o bien planteado en el sentido de Hadamard. ¿Bien? Entonces estos son distintos nombres para la misma cosa que están en la literatura. Entonces no voy a hablar de buen planteamiento en general, simplemente quiero que sepan que esas tres propiedades se resumen diciendo que el problema de valores iniciales está bien planteado, porque tiene solución, la solución es única y depende continuamente de los datos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué importancia tiene esto. El buen planteamiento de los problemas de valores iniciales, bajo hipótesis de regularidad, recordamos, es una propiedad muy importante. En particular, es vital para el cálculo numérico de sus soluciones, o mejor dicho, para la aproximación numérica de sus soluciones. Veamos por qué. ¿Bien? Esta es una explicación, esta explicación va en el siguiente sentido. Más que calcular numéricamente sus soluciones, estamos aproximando numéricamente sus soluciones. ¿Bien? Las soluciones son funciones C1, que son objetos matemáticos y que son funciones pues en todo punto t de un intervalo, están definidas. Nosotros no vamos a calcular las soluciones, vamos a dar aproximaciones numéricas, algunos numeritos que de alguna manera se acercan a describir la solución real, que es un objeto matemático. ¿Bien? Pero es una función, es un objeto que a cada punto t del intervalo le asocia un número, entonces son todo un continuo, son infinitos números que en la computadora nunca se van a poder describir exclusivamente, ¿no? Con precisión infinita, todos a la vez, porque pues no caben un número infinito de números en la computadora, eso no se puede manejar en la práctica. Bien, salvo que tú lo parametrices de cierta manera y demás, pero eso no es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es aproximar la solución con un número finito de números. Por eso se habla de aproximación numérica de las soluciones. Aquí una palabra clave es aproximación, ¿no? O aproximación numérica. Bueno, ¿por qué es importante que el problema de valores iniciales esté bien planteado? Bueno, ya hemos comentado la importancia de la existencia de unicidad de soluciones a la hora de aproximarlas numéricamente, siquiera para plantear el problema de aproximación, ¿no? Lo que decíamos, yo no puedo aproximar algo que no existe, o yo no puedo aproximar dos cosas al mismo tiempo, dos cosas distintas. Entonces es importante, pues, siquiera para poder plantear bien el problema de aproximación de la solución, que haya la solución y que sea única. ¿Bien? Bueno, ¿qué quiere decir resolver numéricamente un problema? Pues quiere decir, básicamente, que queremos encontrar un objeto matemático, por ejemplo, un vector numérico, calculable explícitamente, analíticamente, es decir, a mano o con apoyo de una máquina computadora, que de alguna manera represente o aporte información útil sobre la solución real del problema. Llevado a la práctica, se calcula una representación numérica que aproxime, en cierto sentido, a la solución del problema. ¿Bien? Por eso lo que estábamos diciendo es encontrar un objeto matemático, pero computable, por ejemplo, un vector numérico, que de alguna manera nos ayude a describir, de alguna manera se parezca a la solución real, teórica, como objeto matemático abstracto, del problema de valores iniciales. ¿Bien? Ahora bien, supongamos que un problema de valores iniciales no tiene solución, pero nos disponemos a resolverlo numéricamente, entre comillas. Debería ser obvio que se calcule lo que se calcule, hagas lo que hagas con la computadora y como se calcule, para ser digno de llamarse solución numérica del problema, debe parecerse a la solución real, debe aproximarla en un sentido que debe ser definido con rigor. Y aquí está el problema. ¿Cómo puede parecerse a algo que no existe? Eso es imposible. Esto es claramente un sinsentido. La computadora puede hacer bien los cálculos que le hemos pedido y devolvernos números y números, pero nosotros debemos evaluar qué sentido de interpretación tiene. ¿Bien? Entonces, uno puede ponerse a programar cosas en la computadora y la computadora hará cálculos y a lo mejor no da errores ni salen cosas raras y salen numeritos y los pintas en gráficas y está todo muy bien. ¿Ok? Pero hay una cosa muy importante que la máquina no te puede hacer, que es interpretar adecuadamente las soluciones. ¿Bien? Las soluciones, los resultados que te está dando la computadora, los resultados que arroja.
¿Bien? Eso lo tienes que interpretar tú y para eso necesitas conocer la teoría, tanto la teoría que fundamenta el cálculo numérico, una teoría matemática también, como la teoría del campo en el que estés, por ejemplo, la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Tienes que conocerla y aplicarla para interpretar bien los resultados de la computadora. ¿Bien? Entonces, si no tienes solución, pues tú puedes hacer muchos calculitos en la computadora y aparentemente tener sentido. Pero pues, realmente no está muy claro qué estarías haciendo si esa ecuación no tiene solución. Entonces, ¿cómo se interpretaría lo que te está dando la máquina? Pues parece difícil de interpretar, ¿no? Entonces, en vista de la teoría no parecería tener sentido, pero a lo mejor no sería la primera vez que ocurren cosas que no tienen sentido y luego uno le puede encontrar otro sentido, pero pensándole y aplicando teoría o incluso desarrollando más teoría. ¿Bien? Pero bueno, en principio, para concretar, si tú no tienes solución, si una ecuación diferencial no tiene solución, pues no estás aproximando nada, no te puedes aproximar a algo que no existe. ¿Ok? Muy bien. Abundando más en el concepto de resolución numérica de un problema, estoy aquí. Si aplicamos cierto método y obtenemos una solución numérica del problema, como ya se ha dicho, esta debe converger en cierto sentido a una solución real. ¿Bien? Aquí esta palabra converger es importante. Pero para que la resolución numérica sea útil, esta debe aportar información suficiente sobre la solución real del problema. De esta forma, para que la noción de convergencia sea razonable, debe aportar suficientes detalles sobre el objeto y diferenciar adecuadamente entre distintos objetos a medida que se le pide mayor resolución a la aproximación. ¿Bien? Es decir, ¿por qué hablamos de aproximación? Bueno, pues uno tiene que tener una forma de medir qué tan lejanos están los objetos y entonces uno con cierto algoritmo tiene que será capaz de ir generando distintos objetos y la idea es que esos objetos aproximen a la solución. ¿Qué quiere decir que aproximen a la solución? Pues que se vayan pareciendo más y más a ella. ¿Bien? Eso habrá que medirlo de cierta manera, que ahora vamos a hablar de ello, pero la idea de que se aproximen o de que se parezcan más a ella nos sirve para lo siguiente, la práctica. Bueno, nosotros queremos obtener información sobre la solución teórica del problema. ¿Bien? Y eso es un objeto abstracto y la computadora no cabe, ¿bien? Por su complejidad. Lo que estamos haciendo es obtener cosas que se le parecen, que sí son computables en la máquina y que al parecerse nos dan información de la solución. Y ahí es donde radica la importancia de este método, que aunque no tengamos la solución, a lo mejor no la tengamos nunca como tal cual, con toda su complejidad, pues obtenemos objetos que sí nos dan cierta información sobre ella y con esa información pues nos vamos a contentar. Bien, esa es la idea. Entonces, pues pueden imaginar, para concretarlo un poco más, si la solución, por ejemplo, la pueden imaginar como una curva, ¿bien? Una curva en el plano, la gráfica de una función. Si nosotros vamos generando puntitos que sabemos que tienen que estar cerca a puntos de la curva y entonces vamos pintando más y más puntitos, bueno, pues entonces no tenemos la solución, pero de alguna manera, como si estuviéramos cuando hacen los niños pequeños que van uniendo los puntitos, ¿bien? Pues nos podemos hacer una idea de lo que está haciendo la solución, si por aquí sube, por aquí baja, si aquí está más o menos planita, si de repente aquí sube mucho, ese tipo de cosas que nos pueden ser útiles, aunque no tengamos la solución. Puede ser que con eso nos baste para lo que queremos utilizar o lo que queríamos utilizar la solución. ¿Bien? Puede ser que con eso nos sea suficiente. Y en la práctica muchas veces pues eso es lo que ocurre. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, ¿cómo concretamos la noción de aproximación? Normalmente, estoy aquí, se escoge una métrica asociada con el nivel de detalle requerido, con la que medir qué tan parecidos o distintos son los objetos que se manejan. Así, a partir de cierto nivel de resolución, la métrica ha de distinguir entre dos objetos que son distintos a ese nivel de detalle. ¿Bien?
Entonces aquí habría que hablar de métricas. Una métrica, por ejemplo, pues puede venir dada por una norma. Tenemos una norma en un cierto espacio Rn, y entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente. Pues vamos a aproximar la solución generando por ejemplo, lo más típico es una malla del intervalo AB con n puntitos, o n más 1 puntitos, y entonces ahí vamos a cada uno de esos puntitos de la malla le vamos a ir asociando unos ciertos valores que la idea es que tienen que estar cercanos a puntos de la gráfica. ¿Bien? Entonces lo que estamos obteniendo son vectores de Rn o de Rn más 1. ¿Bien? Y entonces lo que podemos hacer es cómo medir qué tanto se están pareciendo a la solución. Bueno, pues en esos puntos de la malla lo que podemos hacer es medir con la norma en Rn la distancia entre ese vector de Rn y un vector que nos construyamos, por ejemplo, con puntos de la solución evaluada en ese mallado. Así obtenemos un vector de Rn. Entonces con esa norma podemos medir qué tanto se está pareciendo lo que nosotros estamos dando a un muestreo de la solución. Un muestreo quiere decir agarrar nada más n puntitos, por ejemplo. ¿Bien? Eso es algo típico. Ok. Sigo aquí. Bueno, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces sigo aquí. Supongamos entonces que un problema de valores iniciales tiene solución, pero no es única. Es decir, tiene al menos dos soluciones distintas. Asumamos que se tienen dos soluciones reales del problema y que a cierto nivel de resolución la métrica distingue entre ellas. ¿Bien? Es decir, tenemos dos soluciones que son distintas, en algún momento, por ejemplo, se despegan mucho más, ¿no? No sé. O en cualquier caso no pueden no coincidir, tienen que no coincidir en algún sitio, porque no son la misma. ¿Bien? Y entonces, a un cierto nivel de detalle, por ejemplo, ponemos suficientes puntos, de manera que donde las soluciones son muy distintas, pues ahí tenemos varios puntos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues o me acerco a una o me acerco a otra, porque como están distintas y ahí tengo puntitos donde tengo que dar valores, pues o me acerco a una o me acerco a otra en esos puntos. A eso me refiero, ¿no? Entonces debe resultar claro que la solución numérica obtenida no podría aproximarse a las dos simultáneamente. Es decir, una cosa no puede parecerse mucho a dos cosas que son claramente distintas al mismo tiempo. Eso parece un axioma de Euclides. O se parece a la primera, o se parece a la segunda, o a ninguna de las dos, pero no a las dos al mismo tiempo, porque eso es imposible. Nótese que si se pareciese las dos al mismo tiempo, esto sería tanto como decir que las dos se parecen, cosa que estamos suponiendo que no es así. ¿Bien? Entonces, si no tenemos solución, ¿a qué nos estamos aproximando? Pues no sabemos, ¿no? No parece que tenga sentido la pregunta. Si tenemos solución, pero tenemos varias soluciones, en concreto por lo menos dos, pues entonces llegará un momento en el que o nos aproximamos a una o nos aproximamos a otra. ¿Y cuál es la buena? ¿No? O a lo mejor a ninguna de las dos, porque el algoritmo esté haciendo que baile la solución entre una y otra, porque quiere parecerse a las dos, pero no puede, ¿no? Qué sé yo. Entonces eso da problemas. Por eso tiene tanta importancia, entre otras cosas, que los problemas de valores iniciales tengan solución, existencia de solución y unicidad de solución, que la solución sea única. Ok. Bueno, ¿y qué ocurre con la dependencia continua de la solución con respecto a los datos del problema? Pues vamos a ver qué pasa con ello. Discutamos ahora la importancia de la dependencia continua de la solución del problema con respecto a los datos. Frecuentemente ocurre que la representación numérica en la computadora de una cantidad realmente no coincide exactamente con esta. Es decir, se tiene un error al representarla para hacer cálculos con ella, ¿no? Porque la memoria de la computadora pues es finita, lógicamente. Piensen, por ejemplo, en el número pi, ¿no? En el número matemático pi.
la computadora utilizará una aproximación decimal suya, ¿no? Por ejemplo, el número pi gorro, que es este de aquí, 3.14159265358979, y aquí se acaba, ya no tiene más decimales, y si los tiene son todos ceros a partir de aquí. Entonces esto es una representación, podría ser es simplemente un número real, un número racional, que sí puede guardar en la computadora porque tiene su desarrollo decimal finito. Aquí no voy a entrar, porque ese es otro tema, en cómo guarda la computadora los datos, o en particular cómo los guarda el Octave, ¿no? Porque ahí tiene en cuenta desarrollos binarios. Nosotros escribimos los números en notación decimal normalmente. Este número que les estoy dando obviamente está en notación decimal, y entonces ahí hay una diferencia, un desfase entre la notación decimal y la notación binaria, ¿no? Porque los números que se pueden representar con un cierto número de cifras del desarrollo pues es distinto, ¿no? Pero bueno, pues supongamos que tenemos guardado este número pi gorro, que es hasta aquí, que obviamente pues uno podría decir que se parece bastante al número pi, depende de qué signifique para ti bastante, pero en general yo creo que estaríamos de acuerdo en que se parece al número pi. Entonces podemos escribirlo así, ¿no? Bueno, pero desde luego no son iguales, no son el mismo número real, ¿no? Teóricamente, pensándolo de manera abstracta, no son el mismo número. Pero este lo puedo guardar en la computadora y el número pi real pues no, pues tiene infinitas cifras decimales que tienen un patrón que no se repite, y entonces pues no hay manera de guardar todo eso en la computadora. Supongan ahora que se quiere resolver un problema de valores iniciales con condición inicial x en 0 igual a pi. ¿Bien? Algo de este tipo para una cierta función del lado derecho f y con esta condición inicial. ¿Bien? Al utilizar la computadora para resolver el problema numéricamente, será necesario utilizar la representación computacional pi gorro de pi, ¿no? Esta o cualquier otra. Supongamos que esta es la que estoy usando en la computadora. De hecho, esta la saqué de... es el valor, creo que toma Octave, ¿no? Para pi, la aproximación. Entonces, pues claro, para hacer numérico con esta ecuación, para aproximar su solución, pues la computadora no puede usar realmente pi, lo que va a usar es pi gorro. Entonces realmente lo que se está tratando de resolver numéricamente es este problema de valores iniciales. Noten que he puesto otra y porque pues este es otro problema de valores iniciales, porque la condición inicial es distinta. Aquí tengo pi gorro, por mucho que se parezcan es otro, y entonces a la solución de este problema, la solución teórica la llamo y. ¿Bien? Entonces este problema numéricamente lo puedo aproximar, pero realmente a la hora de aproximarlo, al que estoy aproximando es este de aquí, porque yo pi no lo puedo meter en la computadora, meto pi gorro. ¿Bien? Entonces realmente es con el que estoy trabajando. Si se obtiene una solución numérica y gorro de este problema, es decir, y gorro es una aproximación de esta y, solución teórica, pues la idea es que se ha de tener y gorro parecida a y en cierto sentido que hay que determinar, ¿no? Realmente esta y es una función y este y gorro pues será un vector numérico que de alguna manera se parece, de eso ya hablaremos. Pero bueno, vamos a suponer que si tienes esta y gorro calculada, pues de alguna manera te haces una idea de quién es esta y, se parece. Sin embargo, lo que se quiere es obtener una solución numérica del problema original, es decir, de x, la solución de este problema con pi. Eso es lo que nosotros queríamos en un principio. ¿Cómo podemos estar seguros de que y gorro se parece a x? O sea, y gorro se parece a y, pero ¿por qué y gorro se parecería a x? ¿Bien? Obviamente hay que utilizar que pi gorro se parece a pi. Bueno, pues si f es suficientemente regular como para que el problema de valores iniciales original, el de la x, este de aquí, sea continuo con respecto a los datos, ¿bien? Lo que vimos en el teorema el día anterior, entonces, puesto que pi gorro se parece a pi, los datos se parecen, la f aquí es la misma, entonces los datos iniciales se parecen, entonces se ha de tener que y se parece a x. La solución de este problema se ha de parecer a la solución de esta, en el sentido que vimos en el teorema del otro día. ¿Bien? Así se tendrá que y gorro aproxima a y se parece a x, y por lo tanto y gorro podrá aceptarse como aproximación numérica de x.
No sé si se ve el punto. ¿Sí se entiende? Carol, Yasmín. ¿Sí se entiende, Yasmín? Ok. Muy bien. Bueno, fíjense que esto es, estoy hablando de esto para que vean que es importantísimo este paradigma teórico aquí en este punto. Es lo que hace la justificación teórica de que lo que vamos a hacer en la computadora y el trabajo teórico que tiene detrás tiene sentido. Es la justificación de que esto tiene sentido. Si no, da igual lo que hiciéramos, no serviría para nada. ¿Bien? Lo que nos está diciendo es, porque errores siempre va a haber, ¿no? Errores de algún tipo siempre va a haber. Lo que está diciendo esto es que aunque cometamos estos errores de aproximación en los datos, siempre que estén cercanos a los suficientemente cercanos, lo cual siempre es una noción relativa, pero siempre que estén suficientemente cercanos a los reales, a los teóricos, entonces la aproximación que hagamos al problema que realmente estamos trabajando con las representaciones aproximadas también va a aproximar de manera relativa, ¿no?, al problema que nosotros teníamos original, ¿bien?, que es realmente lo que uno quiere hacer, ¿bien? Si esto no ocurriera, pues nosotros haríamos aproximaciones, pero nada nos garantizaría de que esas aproximaciones realmente son aproximaciones de lo que nosotros queremos. Y si no fueran aproximaciones de lo que nosotros queremos, pues no nos sirve para nada. Al menos no nos está resolviendo el problema que nosotros estábamos planteando desde un principio, con lo cual habríamos fracasado en lo que queríamos hacer, ¿ok? Entonces, esto es lo que justifica que el numérico tenga sentido. Entonces, de ahí la importancia capital de la propiedad de la dependencia continua con respecto a los datos, ¿bien? No es algo solo teórico, que tiene también su utilidad en teoría, sino en el numérico es trascendental. Es lo que hace que el numérico que vamos a hacer o que se hace tenga sentido. Si no, no serviría para nada, ¿ok? Entonces es clave. Y es importante que entiendan esto. Esto se aplica en otros lugares, y en otros lugares pues es más problemático, porque entonces tienes problemas no planteados y es el área de los problemas inversos, y entonces ahí pues tienes que ver cómo le haces para encontrar algo que sí te sirva, ¿ok? Pero bueno, en nuestro caso tenemos un problema bien planteado y esto nos garantiza que tiene sentido el numérico que vamos a hacer, ¿bien?, a priori. ¿De acuerdo? Bueno, entonces continuamos. Esto es solo un ejemplo de lo que puede ocurrir. Estoy aquí. Esto es solo un ejemplo de lo que puede ocurrir por ejemplo, con el dato inicial. Pueden cometerse errores de muchos tipos. O sea, errores siempre hay. Errores de representación o de redondeo, como lo que estábamos viendo. Errores en los cálculos. Redondeo de resultados de operaciones, ¿no? Porque pues yo tengo dos números y los estoy sumando o los estoy multiplicando. Esos números tienen una cierta precisión, pero al hacer ciertas operaciones matemáticas, pues esa precisión cambia y puede ser que esté perdiendo algunos decimales que están muy a la derecha y los perdí, me quedé sin ellos porque la computadora ya no me guarda más. Entonces pues puede haber errores en los cálculos. Pues eso, uno siempre tiene que contar con que eso es inevitable, ¿no? Porque no trabajas con precisión infinita. La máquina tiene una precisión finita, mayor o menor, pero finita. Y no solo, estamos aquí, sigo, y no solo en el dato inicial eta, también en el punto t sub 0, incluso también en el intervalo AB, porque si yo estoy trabajando en el intervalo 0pi, pues por mucho que diga que estoy en 0pi, pues no voy a manejar pi, voy a manejar pi gorro, por ejemplo, ¿no? O en el cálculo de la expresión de la función del lado derecho f, ¿bien? Entonces yo tengo una función f que pues depende de cómo sea esa función, pero en la práctica pues uno normalmente
tiene que pensar que cuenta con una fórmula analítica que pueda sustituir, porque si no, ¿cómo hago el numérico? ¿Bien? Entonces, pues tendré yo esa formulita que aplico, y esa formulita pues tendrá sumas, productos, divisiones, tendrá exponencial, tendrá lo que tenga, ¿no? Y todo eso hay que calcularlo y puede meter errores de redondeo, y es inevitable. ¿Bien? O en los parámetros de la EDO, si los hubiera. Si la EDO tiene parámetros, pues también. O en cálculos intermedios del método de aproximación, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si tengo un método implícito que me obliga a resolver una ecuación, pues en el propio cálculo de esa solución pues también voy a cometer errores. ¿Bien? Pero este ejemplo sirve para ilustrar que, en general, la dependencia continua de la solución de un problema con respecto a los datos puede tener una importancia vital en la resolución numérica del problema. ¿Bien? Sin ella, se pierde la garantía de que los cálculos numéricos, forzosamente aproximados en la mayoría de los casos, sean de utilidad verdaderamente para aproximar la solución, que es lo que estábamos diciendo antes. Entonces, como hemos visto, pueden ocurrir muchas cosas, hay errores de muchos tipos, pero la idea es la misma. La dependencia continua es esa propiedad en la que nos asegura que las aproximaciones que nosotros obtengamos son de verdad aproximaciones del problema teórico original que nos habíamos planteado. Y por tanto, pues tiene sentido lo que estamos haciendo, nos va a ser útil. ¿Bien? Bueno, a priori nos va a ser útil, luego ya depende uno de qué tan buena es la aproximación, qué tan rápido llego a ella, cuánto me cuesta calcularla y un montón de temas. Pero eso es otra cosa. Pero si todo eso se da por sentado, pues estamos de verdad acercándonos, o podemos acercarnos a lo que nosotros queríamos. Bueno, sigo aquí. Una moraleja importante de todo esto es que, aparte del dominio de los métodos numéricos y de su implementación computacional práctica en un lenguaje de cómputo científico, uno debe conocer la teoría que sustenta formalmente esos cálculos, para ser capaz no sólo de plantearlos y llevarlos a cabo, sino también de evaluar críticamente su naturaleza y los resultados obtenidos. En caso contrario, se corre el riesgo de caer en conclusiones erróneas, sugeridas por un uso ciego de las herramientas tecnológicas a nuestra disposición. Dicho de otro modo, las computadoras son un invento fantástico, capaz de hacer tareas formidables, que nos sirve de gran apoyo, pero no pueden, por el momento ni seguramente deban, sustituir el papel principal del usuario a la hora de entender un problema y darle una respuesta razonada. ¿Bien? Entonces, ¿qué hay que saber para el numérico de ecuaciones? Pues no solo hay que saber programar y conocer los métodos numéricos o mirarlos en el librito o lo que sea, programarlos y ejecutarlos, ver qué errores tienen, corregirlos, todo eso son parte de las destrezas del cálculo numérico. Y es una parte muy importante y es una parte que no es trivial, no es sencilla. Hay que aprender a hacerlo. ¿Bien? Pero no es solo eso. Para hacer numérico es también esencial, no importante, es esencial, es insustituible el conocer la teoría que está detrás, la teoría matemática, para poder aplicarla, para poder llevar a cabo adecuadamente todos esos algoritmos, implementarlos bien, y también para saber interpretar correctamente los resultados. ¿Bien? Como digo, si uno no sabe la teoría, tú puedes ponerte a hacer numeritos y la computadora te saca numeritos y los puedes pintar y se pueden ver fabuloso. Pero puede ser que no tengan ningún sentido, nada que ver con lo que tú pretendes estar calculando, y si no sabes la teoría es posible que no te des cuenta de que no tiene sentido lo que estás haciendo. ¿Bien? O también puede ocurrir el otro caso, que hay algo que esté mal, te salga ahí un churro, no sepas qué es, te dan errores, y la teoría te puede ayudar a encontrar dónde está el error. Y si no, a lo mejor es mucho más difícil que te estés dando cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tú con la teoría te está dando como una brújula, como unas pistas de más o menos qué es lo que te debería salir, más o menos qué deberías esperar. Entonces tú puedes ir viendo los resultados y ir diciendo, a ver, a partir de aquí hay algo que podría tener sentido, pero huele a chamusquina, parece que hay algo raro ahí.
me voy a concentrar en esa parte y voy a ver si encuentro un gazapo, si encuentro un error por ahí. Entonces la teoría también en ese caso te ayuda a pulir el trabajo práctico, el trabajo numérico. ¿Bien? Entonces es esencial, las dos partes son esenciales, porque también si sabes la teoría pero no sabes cómo llevarlo a cabo, no sabes programar o nada más sigues la recetita y de repente se te atora la computadora en algo y no ves dónde es y no sabes leer el código para corregirlo, pues también estás frito. ¿Bien? Entonces las dos partes son esenciales para llevarles a cabo. ¿Bien? Lo que pasa es que es obvio que pues tienes que saber programarlo para hacerlo, ¿no? Bueno, es obvio relativamente, porque ahora tienen mucho software que ya está tiene un nivel de sofisticación muy alto y entonces parece que nada más le pones ahí el problemita y te lo saca. Bueno, eso es cierto eso es cierto o es válido hasta cierto punto, porque también esos software hay que aprender a manejarlos, ¿no? Entonces tú puedes tener un coche fabuloso, enorme, que te cueste carísimo y vaya estupendamente bien, pero tienes que saber manejarlo. Si no sabes manejarlo, pues o vas a destrozar el coche o te vas a estampar contra un árbol y el resultado va a ser desastroso. ¿Bien? Entonces, normalmente, aparte de eso, normalmente uno puede caer en la tentación de creer que o bien no necesito saber nada de numérico porque aquí hay un software que me lo hace y me lo pinta y ya está. Pues depende, también hay que saber manejarlo. ¿Bien? Entonces hay que entender un poquito el numérico, de la programación, cómo se interpretan los algoritmos, cómo se implementan, etcétera, y cómo se llevan a cabo, cómo se corrigen errores, todo eso, para que luego tú te puedas hacer también tus cosas, ¿no? Eso es una motivación de por qué un curso así, ¿no? Si todo esto ya hace tiempo que está hecho, los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, y aquí aparentemente no hay nada nuevo, cosa que no es cierta, ¿no? O sea, obviamente hay problemas ahí de vanguardia, pero es importante que uno entienda estas cosas porque pues no te vas a no vas a reinventar otra vez el método de Euler, pero el conocer lo que ya está hecho va a ser la base para que tú puedas desarrollar luego tus propias soluciones, que incluyan hacer cosas nuevas o no, pero tienes los fundamentos para hacerlo. ¿Bien? Entonces pues hay que entender el numérico. También uno podría caer en la tentación de pensar, bueno, pues ya nada más que yo con el numérico y las recetitas yo voy para adelante y el libro de ecuaciones diferenciales ordinarias, como ya pasé el curso, pues lo revendo y me olvido de todo ese rollo. No necesito para nada eso. Error. Tampoco. Necesitas conocer la teoría para hacer un numérico de calidad. Si no, estás frito y tarde o temprano pues te vas a caer en un hoyo y no vas a saber salir. Porque tienes que tener en cuenta la teoría para interpretar bien los resultados. Entonces son las dos cosas, es un equilibrio de esas dos cosas. Si se entiende lo que estoy queriendo transmitirles, si me hago entender. Yasmín, ¿todo bien? Ok, bueno, continuamos. Vale, sigo aquí. En vista de todo lo comentado anteriormente, únicamente consideraremos de ahora en adelante problemas de valores iniciales, cuya función del lado derecho sea lo suficientemente regular como para asegurar que el problema de valores iniciales está bien planteado. ¿Bien? Entonces, con todo esto lo que quiero decir es, yo voy a hacer numérico para la aproximación numérica de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias para resolver o aproximar problemas bien planteados. ¿Bien? Si el problema no está bien planteado, estoy haciendo el idiota. Estoy haciendo el idiota porque lo que estoy haciendo yo no estoy seguro de que me vaya a servir. Yo puedo calcular cosas, pero no sé si realmente eso me representa el objeto teórico que yo quiero analizar. Y si no lo sé, pues sería jugar a la ruleta rusa, ¿no? Y ese juego no nos gustan los matemáticos porque somos muy sospechosos, ¿no? Entonces queremos estar seguros de que lo que estamos haciendo es exactamente lo que estamos haciendo, no estar jugando a los dados, ¿vale? Entonces a mí me interesan los problemas bien planteados, porque si el problema no está bien planteado, pues tendré que ver de qué otra manera lo estudio, pero así aparentemente no
no tiene sentido que lo intente. Bien, ok. Entonces, nos vamos a centrar en la primera parte del curso a problemas de valores iniciales, y luego están los problemas de contorno, que también tienen su interés, pero los dejamos para después. Bien, bueno, entonces para problemas de valores iniciales tenemos unos resultados teóricos, unos teoremas que ya hemos visto, que nos aseguran el buen planteamiento, bajo ciertas hipótesis de la función del lado derecho. Entonces, para las cosas que yo voy a hacer con el numérico, voy a suponer que siempre estoy trabajando con una función del lado derecho suficientemente regular como para que el problema esté bien planteado, para que yo pueda aplicar esos teoremas y entonces el problema esté bien planteado. ¿Ok? Porque eso es lo que me interesa y lo que cuadra en este paradigma. ¿Bien? Si no, puede ser que no tengan caso. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con otra sección ahora, que es el problema de la aproximación numérica de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo bien? Yasmín, Angélica también, ¿todo bien? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar si no hay preguntas. Bueno, el problema de la aproximación numérica de las soluciones de Edo. Vamos a empezar a concretar a qué nos estamos refiriendo, a concretar el marco teórico. Bueno, todavía no, más adelante. En general, no es posible resolver una ecuación diferencial ordinaria o un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias analíticamente, suponiendo que tiene solución, claro. Es decir, en muchos casos no sabemos, porque quizá no sea posible, encontrar una fórmula explícita para las soluciones de la EDO o el SEDO. Como seguramente el lector sabrá, estudiando cualitativamente la EDO o SEDO puede deducirse cierta información de sus soluciones. ¿Bien? Entonces, una cosa con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que uno lo aprende rápido. Hay algunas que hay métodos analíticos y saco la formulita, ahí está la formulita de la solución, ya me puedo si quiero olvidar de la EDO, entre comillas, porque tengo una formulita mágica que nos parece maravillosa. Bueno, eso según se mire, porque la formulita puede ser espantosa, puede ser todo lo sofisticado que uno puede imaginarse y quizá más, y entonces muchas veces es más útil simplemente la ecuación diferencial, que es más sencilla de manejar que a lo mejor la fórmula de la solución que tú puedas obtener, depende de cuál sea. Obviamente si tienes una formulita sencilla, seno de t, pues ¿qué más puedes pedir, no? Bueno, entonces depende. Pero bueno, uno aprende rápido que aparte de eso, son algunos ejemplitos, hay muchas ecuaciones que tienen mucha importancia y hay una cantidad grande de ejemplos, o sea que no es desdeñable, no le quiero restar importancia, pero uno aprende rápido que no es el caso general, es decir, que hay ecuaciones diferenciales que uno no tiene la formulita y se acabó, no tiene la formulita. Entonces, bueno, cosas que puede hacer, bueno, yo puedo estudiar propiedades teóricas de la solución a partir de la propia ecuación diferencial. Eso se puede hacer. Se puede hacer también un estudio cualitativo de las ecuaciones diferenciales. Se puede tener alguna información, por ejemplo, si crece, si decrece, comportamiento asintótico, qué sé yo, muchas cosas. Eso se puede hacer sin tener una formulita, simplemente estudiando cualitativamente la solución con la ecuación diferencial, que es lo que tienes. Vale. Bueno, aparte de eso, uno puede decir, bueno, sí, pero aparte de resultados cualitativos que pueden ser más o menos imprecisos, si yo lo quiero utilizar, por ejemplo, para un problema de ingeniería, para construir un puente, pues ¿de qué me sirven ciertos resultados? Necesito algo más concreto, algo como más preciso. Bueno, ahí es donde entra el numérico, y entonces lo que nos va a dar es aproximaciones numéricas que nos permiten precisar más las soluciones, dar cosas cercanas. ¿Bien? Entonces ahí es donde entra el numérico. Pero bueno, entonces suponiendo que, o teniendo en cuenta que hay problemas, ecuaciones diferenciales, que no tienen solución analítica. No se puede obtener por el motivo que sea, porque no se puede, o sí se puede y no sabemos cómo, o simplemente no lo queremos hacer así, nos conviene más hacerlo de otra manera, lo que sea. ¿Vale?
Bueno, sin embargo, en muchas ocasiones, como por ejemplo en ciertas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, como pueden ser ciertas situaciones en física, ingeniería, etcétera, no es suficiente con tener información cualitativa de las soluciones. Es necesario además cuantificar. De eso estaba hablando. Sin información cuantitativa, los cálculos que se pueden realizar son muy limitados y, por ejemplo, no se pueden simular situaciones modeladas por las ecuaciones diferenciales. Bueno, asumiendo que no se puedan encontrar formas de evaluar las soluciones exactas, o no queramos, o lo que sea, la opción que queda es tratar de encontrar algo suficientemente parecido a estas, de manera que podamos hacernos una idea relativamente precisa de qué pasaría si pudiéramos contar con las soluciones genuinas, ¿no? Las originales. Esto nos permitiría, entre otras cosas, calcular y simular. Calcular y simular. En el análisis matemático, la forma usual de abstraer la noción algo suficientemente parecido es considerando aproximaciones. ¿Bien? Entonces, a ver, antes de ir más adelante, es importante en muchas aplicaciones el poder cuantificar para poder calcular y simular, ¿bien? Para poder llevar, digamos, a la vida real, a las aplicaciones, en muchos casos, el objeto de ese estudio teórico que uno quiere hacer, si no al final no puede aterrizarlo. ¿Bien? Y entonces para eso necesita tener cosas para poder calcular, necesita cuantificar, necesita numeritos. ¿Bien? Ok. Entonces ahí es donde encaja, donde embona el paradigma de la aproximación. Entonces, bueno, si no podemos obtener la solución teórica por ciertos medios o fórmulas que podamos sustituir y con ello calcular, bueno, pues vamos a obtener aproximaciones que nos den numeritos con los que sí podamos calcular. Entonces eso nos lleva a hablar de la noción de aproximación en matemáticas. ¿Bien? Entonces eso es lo que estamos tratando aquí. En el análisis matemático, la forma usual de abstraer la noción algo suficientemente parecido es considerando aproximaciones. Esto nos conduce al problema de la aproximación de las soluciones de Edo y Sedo y los problemas asociados al considerar condiciones adicionales, por ejemplo de valores iniciales o de frontera. ¿Bien? Entonces tenemos el problema de la aproximación de las soluciones de Edo y Sedo. Una forma muy extendida, quizá la más usual, de conceptualizar esta situación es usando el concepto matemático de espacio métrico. Espacio métrico. Grosso modo, en un conjunto adecuado en el que se puedan representar de alguna manera las soluciones exactas y un tipo de aproximaciones que se juzguen convenientes, por ejemplo, que sean calculables y se pueda calcular con ellas en la práctica para que resulten útiles, se define una métrica o distancia, que no es más que una aplicación que asocia números reales no negativos a cada pareja de objetos en el conjunto, cumpliendo ciertas propiedades, que ahora no quiero detenerme en ellas, ¿no? En la noción de espacio métrico. De esta forma, dos objetos estarán más cercanos cuanto menor sea su distancia relativa, en este sentido, y una sucesión de objetos convergerá a otro si las distancias relativas a este tienden a cero. En el problema en concreto que nos ocupa, dado un problema asociado a una Edo o un Sedo que tenga solución única, lo que se busca es una sucesión de aproximantes que converja a esta solución. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo se plantea, en qué marco se plantea el problema de la aproximación? Bueno, pues uno tiene que poder medir de alguna manera que algo se esté aproximando a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los elementos de una sucesión a otro objeto. ¿Bien? Entonces, pues una forma estándar es utilizando espacios métricos. Entonces, un espacio métrico es una pareja, donde tenemos un espacio, es decir, un conjunto de cosas, por ejemplo, vectores, si quieren, o funciones. Es un conjunto matemático donde tenemos definido una métrica que lo que hace es asociar un número real no negativo a cada pareja de elementos. Y ese número real no negativo se interpreta como una especie de medición de qué tan distantes son, ¿no? Como una distancia. Pero en un sentido figurado, ¿no? Es simplemente un número que da idea de qué tan lejos están.
Y entonces, pues como eso es una distancia, pues cuanto más grande sea, más lejos están, y cuanto más cercano a cero, porque son números no negativos, cuanto más cercano a cero esté, pues más cerquita están. Y entonces con esa noción de espacio métrico, uno puede empezar a hablar de aproximación. ¿Bien? A una métrica tiene que cumplir ciertas condiciones, tiene que ser no negativa, tiene que ser reflexiva, tiene que ser simétrica, tiene que cumplir una desigualdad triangular, etcétera, ¿no? Bueno, eso lo pueden ir a un libro y buscar espacios métricos, les he dejado alguna referencia, pero bueno, no me interesa ahora mismo pararme en eso. Bien, lo más sencillo, por ejemplo, es tener en un conjunto de vectores, uno tiene una norma, por ejemplo la norma euclídea, también la norma tiene sus propiedades que la definen, y con una norma, haciendo la norma de diferencias de vectores, pues uno tiene una métrica, la manera más sencilla. Si quieren pueden pensar en la distancia euclídea de toda la vida, en un Rn, y ya está. Bien, bueno, entonces tenemos el problema de la aproximación. Entonces nosotros tenemos la solución teórica, que sabemos que existe, es un objeto matemático que no vamos a encontrar. Bien, y nosotros queremos construir aproximantes que sean calculables, que podamos calcular y que podamos manejar bien en la computadora. Entonces hay que encontrar un espacio común, por ejemplo un espacio de vectores en el que ahí tengamos metidos nuestros aproximantes, lo que podemos calcular, y de alguna manera proyectar la solución teórica, que es una función, a ese espacio también, para tener un espacio común donde podamos comparar unas cosas con otras. Bien, por eso, por ejemplo, una cosa que se puede hacer, yo tengo la solución, que es una función, bueno, la muestreo en ciertos puntos de una malla y lo que tengo es un vector que me representa de alguna manera esa solución. Me representa, no es lo mismo, de hecho tiene mucha menos información, pero algo tengo que hacer para poder comparar las cosas. Tengo que tenerlas en un mismo lugar para poder compararlas. Bien. Y entonces a partir de ahí, pues ya de lo que se trata es de que las distancias converjan a cero, y eso me da la noción de aproximación. Bien, ¿sí se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? Ok, muy bien. Continuamos entonces. Bueno, integración numérica y discretización. Vamos a ir concretando ahora un poquito más. Al proceso de resolver una EDO o SEDO, encontrar la solución explícita por medios analíticos, se le conoce como integración de la EDO o el SEDO. En el cálculo numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias, se trata de encontrar aproximaciones en cierto sentido de la solución. No en una forma analítica propiamente, es decir, buscando expresiones analíticas más o menos cerradas o sencillas, sino en una forma computable, es decir, calcular ciertos valores que definan la aproximación representados por sus desarrollos decimales a través de cierto algoritmo totalmente computable. En este caso se habla del problema de la aproximación numérica, aquí recalco la palabra aproximación, pero sobre todo la palabra numérica. En este caso se habla del problema de la aproximación numérica de las soluciones de la EDO o el SEDO, o de integración numérica de la EDO o el SEDO. Entonces estamos hablando de integración numérica en contraposición a integración teórica o integración analítica, como quieran decirle, de la EDO o el SEDO. Bueno, aquí lo que nos interesa es la integración numérica en este curso. Sigo aquí. Obviamente, para que algo sea totalmente computable, ha de ser finito, pues tiene que poder calcularse en un número finito de pasos, ¿no? Y representarse con un número finito de decimales, etcétera, etcétera. Esto contrasta con la naturaleza continua de las soluciones, pues son funciones reales de variable real definidas sobre intervalos, y por tanto no pueden estar descritas únicamente por un número finito de valores. Hay infinitas funciones cuya gráfica pasa por un número determinado y finito de puntos, incluso C1, o sea, incluso aunque sean continuamente diferenciables, ¿no? Imaginen, yo doy un número finito de puntos en el plano,
cuántas curvas no pueden ir haciendo que unan esos puntos y que hagan en medio el garabato que ustedes quieran, siempre que sean el grafo de una función, ¿no? Pues infinitas, obviamente. Incluso que sean C1 o C infinito, lo que uno quiera pedirles. Siempre tú puedes hacer lo que quieras. Eso en el dibujito para hacerlo más visual, pero analíticamente también, por supuesto. Bien, porque tú le puedes dar entre dos puntos una expresión que pase de uno a otro, pues obviamente infinitas fórmulas puedes estar ahí dándole. Bien. Bueno, entonces, pues sin duda tienes objetos que tienen una naturaleza infinita enorme porque es un continuo y bueno, más allá porque son funciones de un intervalo a R, bien, o a RD. Entonces es una complejidad enorme y eso queremos representarlo, digamos, a algo computable, algo que tiene que ser finito porque tenemos que poder calcular. Entonces hay una cuestión de reducir la complejidad de los objetos, de representarlos de alguna manera, simplificarlos. Esto nos conduce al paradigma de la discretización. Discretización, hacerlo discreto. Hay que pasar de un continuo y por tanto un número infinito de datos a únicamente un conjunto finito de datos, obviamente discreto. La interacción entre lo continuo y lo discreto no es en absoluto trivial y conlleva un estudio matemático complejo. ¿Bien? Esto siempre ocurre en el numérico. ¿Bien? En el numérico, salvo que tengas cosas que sean por su naturaleza finita, que pueden ser, qué sé yo, por ejemplo, grafos o cosas así, o problemas de combinatoria o algo así, aunque sean muy grandes, pues de por sí son problemas matemáticos que su naturaleza es discreta o su naturaleza es todavía más finita. Entonces, pues ya está, ahí lo tienes. Lo que puede ocurrir es que es finito, pero un número enorme, y entonces eso tiene sus complicaciones, lo que sea. Bueno, pero este otro tipo de problemas, como por ejemplo el que nos ocupa de las ecuaciones diferenciales, nuestros objetos son infinitos y de hecho pues es un continuo, es más allá, porque son funciones, entonces es un cardinal todavía mayor. Entonces hay que reducir esa complejidad, como digo, y una manera es la discretización, convertir esos objetos de esa complejidad a algo discreto, y no solo eso, sino a algo finito. Necesitamos que sea finito. Bien. Y eso, pues uno en ese tipo de problemas que quiere hacer numérico con ese tipo de problemas, con esos objetos tan complejos, con esos cardinales tan grandes, pues siempre tiene ese problema en ese numérico, siempre. Bueno, en consecuencia, la aproximación numérica lleva aparejado necesariamente cierto grado de incertidumbre que debe asumirse. Es inevitable. En la práctica sería algo así como pensar de la siguiente manera: no sé exactamente cuál es la solución de mi problema, pero sus valores en ciertos puntos han de estar próximos a estos otros que yo estoy calculando. Gráficamente, no sé cuál es su gráfica, pero debe parecerse a la poligonal que formo uniendo estos puntos del plano, ¿no? Yo voy a tener unos puntitos y entonces lo voy uniendo con trozos de recta y voy teniendo una poligonal. Y entonces la gráfica de la solución teórica que yo tengo, no sé cuál será, pero yo pienso que es parecida a esa poligonal que yo estoy haciendo. Analíticamente no puedo calcular usando la solución porque la desconozco, pero el resultado del cálculo ha de ser similar al que realizo utilizando mi aproximación numérica, ¿no? Entonces yo tengo ahí unos numeritos, entonces pues yo no tengo la solución para calcular, por ejemplo, una integral de esa solución con otra función o lo que sea, pero sí tengo unos cuantos puntitos que me van dando como la gráfica. Que yo quiero calcular una integral, bueno, pues agarro otra función, la pongo también en esos puntitos, sumo, divido por el ancho del paso, lo que sea, y me da un numerito que yo espero que sea aproximación de la integral realmente que yo quiero calcular, por ejemplo, ¿no? Que involucra la solución. Yo no tengo la solución, pero tengo un sustituto que me permite hacer cálculos. Esa es la idea. Por otro lado, el uso cuantitativo de aproximaciones concretas ha de realizarse con precaución. Para validar las frases anteriores, ¿no? Estas que estábamos diciendo aquí en cursiva, para validar las frases anteriores, es decir, para estar seguros de que no nos llevarán a contradicciones,
es necesario el control de los errores de aproximación. Errores de aproximación, el control, que no son otra cosa que la distancia en cierta métrica entre nuestra aproximación y la solución real del problema. Mejor dicho, entre nuestra aproximación y la representación de la solución real del problema, porque para poder compararlas la hemos tenido que representar. Por descontado, salvo en casos muy sencillos, nunca conoceremos el verdadero error de aproximación, pues conocerlo sería casi tanto como poder calcular la solución exacta. Lo que sí se podrá hacer en general será estimar los errores de aproximación. ¿Bien? Entonces, uno no calcula los errores de aproximación, uno los estima. Es decir, poder decir que no sé cuánto es mi error de aproximación, pero seguro que es más pequeño que esta cierta cantidad. Con esto es más que suficiente en la mayoría de las aplicaciones. ¿Bien? Entonces, como digo, para que esto tenga sentido, todo este paradigma de si realmente son buenas estas aproximaciones que obtengo o no, pues tengo que saber qué tan cerca estoy. Y eso viene medido por los errores de aproximación, que es básicamente la distancia entre lo que yo estoy calculando y lo que me representa lo que yo quiero calcular, ¿no? Es decir, mis aproximantes y la representación en cierto espacio de la solución genuina del problema, la solución real del problema. ¿Bien? Esos son los errores de aproximación. Bueno, ahora, entonces eso hay que controlarlo. Yo quiero decir, bueno, que los errores de aproximación sean chiquitos, para que yo pues esté seguro de cuánto me puedo estar equivocando, poder medir cuánto me puedo estar equivocando. ¿Bien? Ahora, los errores de aproximación no se calculan, ¿no? Porque si yo tengo el aproximante y tengo la diferencia de mi aproximante a lo que yo quiero calcular, al representante, pues si tuviera los dos, los sumo y obtengo lo que quiero calcular y ya. ¿Para qué me quedo con el aproximante si puedo obtener el original? Me quedo con el auténtico, que es mejor, ¿no? Entonces, normalmente los errores de aproximación no se pueden calcular, no se puede, porque eso es tanto como calcular lo que tú quieres, y eso normalmente no se puede, es imposible. Entonces, los errores de aproximación no se calculan, se estiman. Entonces, lo que uno hace es, por cómo diseña los algoritmos, cómo diseña los métodos de aproximación, tú puedes decir, bueno, no sé cuánto es el error de aproximación, ni lo voy a poder saber ni yo ni nadie. Lo que sí puedo hacer es asegurarme de que sea más pequeño que esta otra cantidad que yo tengo controlada. Y con esa cantidad, que es la cota del error de aproximación, es con la que yo trabajo. Entonces, ¿que quiero un error de aproximación más pequeño que tanto? Bueno, pues me aseguro de poner las condiciones para que la cota del error de aproximación sea más pequeño que ese tanto, que esa tolerancia al error, ¿no? Eso se suele llamar tolerancia. Entonces, si el error real, no sé cuál es más pequeño que la cota yo sí la puedo calcular y me aseguro de que sea más pequeña que mi tolerancia, pues ya está, el error de aproximación es más pequeño que la tolerancia por transitividad y andando. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? Ok. ¿Las demás? ¿Sí? Muy bien. Pues entonces vamos a continuar. Ok. Vale. Esquema discreto para los aproximantes de soluciones. ¿Bien? Entonces, esto es el paradigma de la teoría. Vamos a ir viendo ya un esquema más concreto de discretización de los aproximantes para este problema de aproximación numérica de las soluciones de E2. Bueno, entonces supongamos que tenemos una EDO o bien un SEDO en forma normal, ¿no? Entonces es de esta forma, x' igual a f de tx, donde t es la variable independiente que vive en un intervalo AB, ¿bien? X es una función que va de AB en RD, en la solución, y f de AB por RD a RD en la función del lado derecho. ¿Bien? Ok. Hay varias formas de discretizar los problemas asociados a una EDO o SEDO. Una forma posible es considerar el problema sobre un conjunto parametrizado por un conjunto finito de parámetros, finito para que sea calculable, de funciones, que serán los posibles aproximantes. Un ejemplo sería un conjunto de polinomios de cierto grado, cuyos parámetros serían los coeficientes.
La forma que usaremos fundamentalmente aquí se basa en el concepto de malla o mallado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se representan las soluciones en un conjunto que de alguna manera sea finito? ¿Bien? Bueno, lo que uno puede hacer es decir, bueno, pues yo no sé cómo va a ser mi solución, pero voy a representarla en un conjunto parametrizado de funciones. Entonces yo voy a buscar cosas aproximadas, aproximantes, en un conjunto de funciones más pequeño que el conjunto de funciones C1, que a mí me sean manejables. ¿Bien? Y claro, tiene que ser finito para que sea computable. Entonces, pues agarraré un conjunto que esté parametrizado, es decir, que yo me muevo en ese conjunto a través de un vector finito de parámetros, de qué sé yo, de 7 parámetros, donde yo doy 7 numeritos y a esos 7 numeritos le corresponde un elemento de eso de ahí. Por ejemplo, pues un espacio de polinomios, ¿no? Yo agarro polinomios de grado 6, un polinomio de grado 6 viene definido por 7 coeficientes, pues esos coeficientes son mis parámetros, y entonces pues a cada vector de 7 numeritos le asocio el correspondiente polinomio. ¿Bien? Y entonces pues yo qué sé, pues ahí puedo buscar aproximaciones de mi solución. Por ejemplo, es una manera de hacerlo. ¿Bien? Una forma de discretizar y de hacer finito el problema, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, eso por poner un ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros es esquemas de discretización de otro tipo que son basados en mallas. Entonces vamos a dividir nuestro intervalo AB donde vive la solución. Bien, vamos a partirlo en una serie de intervalitos, y nos vamos a fijar en los extremos de esos intervalitos, ¿no? Entonces imaginen, tengo aquí el intervalito, es como si agarrase un cuchillo, entonces hago una serie de cortes y entonces me fijo en dónde pongo los cortes, que esos son unos numeritos. Hago un número finito de cortes y entonces lo que voy a tener es un conjunto finito de numeritos que voy a llamar nodos. Y ese conjunto lo voy a llamar malla o un mallado del intervalo AB. Entonces los métodos que vamos a ver están basados en mallados y esa es la forma en la que estamos discretizando ese problema para simplificar, para bajar la complejidad a algo finito que se pueda computar, se pueda hacer cálculos en la computadora con ello. ¿Bien? Bueno, ok. Entonces la forma que usaremos fundamentalmente aquí se basa en el concepto de malla o mallado. Entonces aquí está la definición. Asumiendo que se quiere resolver numéricamente el problema sobre el intervalo AB, ¿bien? Como hemos dicho, uno puede estudiar EDOs en conjuntos más generales, ¿no? En todo R, en semirrectas, en lo que sea. Pero bueno, en la práctica al final, pues tú quieres algo finito y entonces pues lo más lógico es que trabajes en un intervalo finito, porque aunque lo consideres más grande e infinito, pues en la práctica te vas a quedar hasta donde te quedes, porque te vas a quedar con un número finito de puntos. Entonces es más realista pensarlo ya directamente en un intervalo finito. ¿Bien? Entonces queremos resolver el problema sobre el intervalo AB. Bien, entonces tenemos aquí un intervalo AB. Una malla es un conjunto de valores t sub n, n desde 0 a n mayúscula, n es un entero positivo y estos valores están dentro del intervalo AB, estos t sub n. Bien, noten que empiezo en 0 hasta n mayúscula, así que en realidad tengo n más 1 valores t sub n. Los números t sub n se llaman nodos de la malla. ¿Okay? Básicamente se trata de partir el intervalo AB en n intervalos más pequeños. ¿Bien? Yo lo parto en n, entonces tengo que hacer n más 1 cortes, teniendo en cuenta como corte el primero y el último. ¿Vale? Sin pérdida en la generalidad, supondremos que la malla está ordenada, es decir, que t sub n menos 1 es menor que t sub n. Bueno, esto se puede suponer siempre porque como es un número finito, pues los podemos ordenar sin ningún problema. Y que los puntos inicial y final son los extremos del intervalo. El primero es A y el último es B. ¿Bien? Porque pues, podemos partir realmente un trocito más pequeño de AB, pero yo quiero quedarme con todo AB porque es donde quiero analizar el problema. Entonces siempre vamos a suponer esto. Entonces en este caso diremos que se trata de una malla ordenada de AB. Bien, una vez que tenemos esta malla ordenada, los números hn definidos como t sub n menos t sub n menos 1 para este rango de valores de n,
se denominan longitudes del paso o simplemente pasos. Los HN son los pasos de la malla. ¿Bien? ¿Qué son los pasos? Pues si yo estoy viendo el intervalo AB en n mayúscula intervalitos, los pasos son las longitudes de esos intervalitos. Ya está. Es esto de aquí. Son las longitudes. Nótese que una malla como la anterior contiene n pasos o n intervalos y n más 1 nodos. ¿Bien? Además se tiene que hn siempre es mayor que 0, ¿bien? Porque t sub n menos 1 siempre es estrictamente menor que t sub n, así que este número hn siempre es positivo. ¿Bien? Es decir, porque si no, pues lo que estaría haciendo es un mismo corte, repetirlo. Pero ¿para qué repetimos? No nos añade nada. Entonces, como no estamos repitiendo, los pasos son positivos. Los intervalos tienen longitud positiva. ¿Bien? Y pues el extremo derecho siempre es el extremo izquierdo más la longitud del intervalo, ¿no? Esto es lo mismo que esto, solo que despejando. ¿Bien? Pero esta forma se utilizará. Entonces, pues nada más, por eso la remarco aquí. Pero esto y esto es lo mismo. Bueno. De hecho, lo que se está haciendo es partir el intervalo de la siguiente manera. Pongo el intervalo AB como una unión de estos intervalos, ¿no? Donde la unión es disjunta, salvo por los puntos de intersección. Esto no es disjunto porque estoy repitiendo los t sub n, pero es el único punto donde se solapan los intervalos, que son los nodos interiores, ¿no? Los puntos de intersección son los nodos, es decir, todos los nodos menos el primero y el último. Y para cada n desde 1 hasta n mayúscula, el paso hn es la longitud del intervalo este de aquí. Esta forma de tenerse que b menos a es la suma de todos los pasos. Lógicamente, la longitud de todo el intervalo pues es la suma de las longitudes de los intervalitos. Eso es obvio. Bien, bueno. Antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Angélica, Carol. Ok, bueno, continuamos. Bueno, una clase importante de mallados son los mallados uniformes o de paso constante. Esta es la siguiente definición. Una malla, como la anterior, se dice uniforme o de paso constante si existe un h positivo denominado longitud del paso o simplemente paso, tal que hn es igual a h para todo n. ¿Bien? Entonces, los mallados uniformes son simplemente particiones en los que la longitud del intervalo, el paso, siempre es el mismo. Entonces estoy partiendo el intervalo en n intervalos iguales todos. Iguales quiere decir de la misma longitud. Eso es un mallado uniforme, nada más. Es decir, no doy ¿cómo decirlo? Importancia o no me fijo en ningún lugar del intervalo en particular. Lo hago todo parejito. Nótese que en el caso de un mallado uniforme se ha de tener necesariamente h igual a b menos a sobre n, ¿no? Eso sale de aquí. Si todos los hn son iguales, esto es igual a h por n mayúscula y n mayúscula pasa dividiendo. O simplemente, pues parto b menos a, o sea, parto a b en n intervalos iguales, pues cada uno de ellos mide la enésima parte de la longitud del intervalo total. Además, en este caso se tiene, igual que antes, que t sub n, bueno, igual que antes, cuidado, ¿no? Esto es una analogía con esto, pero ahora todos los t sub n se pueden poner en función de a y de h, ¿no? Entonces es fácil ver que se tiene que t sub n es igual a más n por h, para n recorriendo todo el rango, desde 0 hasta n mayúscula. ¿Bien? Pues esta expresión la utilizaremos frecuentemente. ¿Bien? Basándonos en un mallado, ¿bien? Un mallado en general, una función x de AB en RD viene representada por el conjunto de vectores. Bueno, antes de seguir, lo que vamos a hacer ahora es esa representación, esa simplificación de funciones a objetos no solo discretos, sino de hecho finitos. Es decir, vamos a representar una función con toda su complejidad, toda su infinita naturaleza, representarla por un vector, ¿bien? Que es algo muchísimo menos complejo, es un conjunto finito de números y ya, no son infinitos números como la otra, ¿vale? Bueno,
Entonces fijamos un mallado de AB. Entonces una función x de AB en RD viene representada por el conjunto de vectores u sub n, esto de aquí. Tengo n más 1 vectores u sub n que son x en el punto t sub n. Como x va de AB en RD, pues x en t sub n es un vector de RD. Bien, así que estos u sub n son vectores de RD. Y como tengo n más 1 de ellos, porque estoy evaluando en los n más 1 nodos de la malla, pues tengo n más 1 vectores, entonces cada uno de ellos está en RD, así que esto lo puedo ver como un vector de RD por n más 1. O lo puedo ver como n más 1 vectores de RD, o ponerlos así en columnitas, lo pongo como una matriz, lo pueden ver como quieran. ¿Bien? Pero en definitiva tengo d por n más 1 numeritos, ¿no? Porque tengo n más 1 vectores de RD. Bien, lo que estoy haciendo es la función, evaluarla en cada uno de los puntos de la malla y voy guardando, voy apuntando los vectores que me van saliendo. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, chicas? Ok, muy bien. Recíprocamente, dado un conjunto ordenado u sub n desde 0 hasta n mayúscula de n más 1 vectores en RD, se considera que representa a cualquiera de las funciones anteriores que cumplen que las funciones y de AB en RD que en t sub n valen ese vector u sub n, ¿no? Recíprocamente. Solo que fíjense, por cada función de AB en RD yo tengo un único conjunto de n más 1 vectores de RD que cumplen, que son pues la función evaluada en esos puntos de la malla. Solo hay un conjunto de vectores que simplemente pues evaluarlos y ya. ¿Bien? Sin embargo, esto no es unívoco, es decir, hay muchas funciones, y eso es fácil imaginarlo, muchas funciones que al evaluar en los puntos de la malla dan los mismos vectores. Claro, pues en los puntos de la malla pues tengo vectorcitos o puntitos en RD, pues todas las funciones cuya gráfica vaya pasando por esos puntos así de manera ordenada, pues hacen eso, y obviamente hay infinitas funciones que hagan eso, ¿de acuerdo? Bueno, en este contexto, eso me da una idea, perdón, antes de seguir, eso me da una idea de que esto es una representación. Entonces, yo tengo formas de representar esas funciones con objetos que son más sencillos. Y es una representación, claro, que no es perfecta, no es unívoca, porque hay muchas funciones que me dan el mismo objeto, de manera que si yo tengo el objeto, pues yo no sabría decir a cuál pertenecen. ¿Bien? Pero todas tienen algo en común, que es que sus gráficas pasan por esos puntos. Si yo tengo muchos puntitos, pues me hago una idea bastante cercana de cómo es la gráfica de esa función. Pero claro, pues hay infinitas que hacen eso. Entonces no me lo determina, pero ya me da una idea bastante buena de cómo es la gráfica de esa función, de cómo es de alguna manera esa función. Ese es el punto. Claro, tengo eso, pero porque la ganancia que tengo es que le estoy simplificando. Entonces yo tengo un representante que es mucho más sencillo, solo un vector numérico. Es un objeto de mucha menor, infinitamente menor complejidad. ¿Vale? Ok, en este contexto, fijado un problema asociado a una EDO o SEDO con solución única x de AB en RD y una malla t sub n, n desde 0 hasta n mayúscula, un método numérico de resolución de la EDO o el SEDO, ¿bien? Método, ya estamos hablando de método numérico. Entonces tengo una malla, esos métodos numéricos asociados a mallas. Entonces tengo una malla y tengo pues el problema con la solución única, ya sé que hay solución que es única, que depende continuamente de los datos iniciales, etcétera, ¿no? Pues un método numérico de resolución de la EDO o el SEDO es un procedimiento para generar el aproximante u sub n, n de 0 hasta n mayúscula, en este conjunto, en el sentido de que este u sub n que yo estoy generando, n de 0 a n mayúscula,
este U sub n que yo estoy generando se parece a x en t sub n, al representante de la solución en ese espacio, de la manera que hemos dicho anteriormente. ¿Bien? Entonces, repito, dado un problema asociado con una EDO o con un SEDO, por ejemplo, un problema de valores iniciales, que es añadir a la EDO o al SEDO la condición inicial, o las condiciones iniciales. Bueno, dado un problema, que yo ya sé que tiene solución única, etcétera. Fijado un mallado del intervalo AB, ¿bien? Yo tengo una forma de representar esa solución única del problema, representarla como un conjunto de vectores. ¿Ok? Bueno, pues un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias es, cada vez que tengo un problema y una malla de ese tipo, es un procedimiento para generar unos vectores U sub n que se parezcan a los representantes de la solución de ese problema con respecto a esa malla, a ese conjunto de n más 1 vectores. Entonces, el método numérico es el procedimiento para obtener los aproximantes para cualquier problema de ese tipo y para cualquier mallado de esa forma. Es el procedimiento, es la recetita, es el algoritmo. ¿De acuerdo? Eso es un método numérico. Una forma que te algo que te dice cómo calcular esos aproximantes U sub n. ¿Bien? Otra cosa es que el método numérico sea mejor, sea peor, sea más fácil de calcular, lo que sea. Pero es eso, es una recetita para obtener los aproximantes. ¿En qué se base? En haya motivos detrás o simplemente estoy probando y resulta que esto funciona y luego puedo ver de cierta forma que sí efectivamente funciona, o a lo mejor no funciona pero simplemente es una recetita que te estoy dando. Pues todo eso es un método numérico. ¿Bien? Claro, luego uno estudia los métodos numéricos que mejores o peores bajo ciertos puntos de vista. Por ejemplo, una noción muy sencilla es que el método numérico te da aproximantes que vayan convergiendo a la solución real, en cierto sentido que luego vamos a ver, porque si no, pues es un método numérico que no te sirve para nada. Pero bueno, de momento esa es la noción de método numérico, ¿vale? El procedimiento para obtener los aproximantes, que son los vectores U sub n. ¿Se entiende? Esto es clave, es esencial que lo entiendan. Silencio. ¿Están conmigo? ¿Están tristes? ¿Están alegres? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Ok, vale, me alegro mucho. Bueno, pues entonces continuamos. Esta es la noción de método numérico, ya en el contexto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Todo de métodos numéricos basados en mallas, ¿no? Porque luego hay otro tipo de métodos numéricos, pero estos basados en mallas. Todo método debe estar acompañado, aparte de las consideraciones algorítmicas que expliquen cómo se calculan los aproximantes, de estudios complementarios como el de la convergencia o el del costo computacional. Es decir, la justificación cuantitativa de las condiciones 1.34, es decir, que estos se parecen a estos de aquí. Cómo de pequeños hay que tomar los pasos o cuántos hay que tomar para tener un cierto grado de aproximación, es decir, control del error de aproximación, o qué tan difícil o rápido es calcular los aproximantes. ¿Bien? Entonces, he explicado con más detalle lo que estaba diciendo antes. Una cosa es el método numérico, la recetita, ¿bien? Y entonces, pues el método numérico hay que explicar con todo detalle, de manera que esté completamente claro cómo es ese procedimiento algorítmicamente, cómo es el algoritmo, los pasos que hay que seguir, las operaciones que hay que realizar para obtener esos aproximantes U sub n. Eso es una cosa. Y después hay estudios complementarios para ver qué tan bueno es el método, ¿no? ¿Y qué se puede estudiar ahí? Pues lo primero y súper básico es la convergencia. Es decir, si de verdad esos aproximantes
son dignos de ese nombre, es decir, están aproximando de verdad la solución real, en el sentido del representante de la solución, pues el representante numérico como vector, si eso se está aproximando. Y eso es la noción de convergencia que veremos más adelante. Bien, y eso es lo que me dice pues que de verdad el método numérico está haciendo que se aproxime. Entonces, para eso uno utiliza una métrica y tiene entonces en esa métrica los aproximantes, el representante de la solución, y entonces ve la distancia entre ellos, que eso es el error de aproximación, y lo que quiere ver es que el error de aproximación se va haciendo pequeño. ¿Qué quiere decir que se va haciendo pequeño? Bueno, pues la idea básica es que yo voy refinando la malla, es decir, voy tomando más y más puntitos, es decir, n mayúscula se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, cuanto más puntitos voy tomando, pues la idea es que la aproximación será mejor, y entonces esas distancias que yo voy obteniendo, esos errores de aproximación, tienen que tender a cero cuando n tiende a infinito. Esa es la idea básica. Bien, luego después vamos a detallar más, pero para que vayan teniendo ya una idea de a qué nos estamos refiriendo. Entonces esa será nuestra noción de convergencia. Bien, luego la voy a explicar más, esto no está explicado con detalle, pero de alguna manera esa es la idea de convergencia, y eso quiere decir porque sí que mi método está efectivamente dando aproximaciones de lo que yo quiero. Y luego hay cuestiones adicionales o complementarias, pero que tienen mucha importancia. Por ejemplo, qué tan rápida es esa convergencia, es decir, si es enseguida voy a cero o me cuesta más llegar a cero, los números no van siendo pequeños tan rápido, ¿no? Y eso es importante porque entonces si la convergencia es rápida, pues con que haga el n no tan grande, pues ya tengo unos errores muy pequeños. Pero si la convergencia es más lenta, necesitaré tomar un n mucho más grande para conseguir que los errores de aproximación me bajen en tamaño. ¿Bien? Y eso pues en la práctica se imaginarán que es muy importante, porque no es lo mismo tomar un n más chiquito, que tengo que hacer un número de operaciones, que un n mucho más grande. Bien, y con ese tema está relacionado los errores de convergencia, perdón, los órdenes de convergencia de los métodos. Bien, que más adelante hablaremos de eso. Es una forma de medir la rapidez con la que convergen los métodos numéricos. ¿Bien? Hay otras cuestiones como la eficiencia computacional, ¿no? Bueno, ¿qué operaciones? Analizar las operaciones que hay que hacer en el método numérico, el algoritmo, y ver qué tan costosas son esas operaciones. Es decir, si yo quiero calcular el aproximante para un n mayúscula. Sí, pero ¿cuántas operaciones tengo que hacer? ¿Cuántas sumas? ¿Cuántos productos? Son muchas, son pocas, son fáciles de hacer, la máquina las hace bien, sin problema, o le cuesta trabajo hacerlas porque tiene que hacer muchas. Todo eso también es importante en la práctica, ¿no? Entonces, pues se puede medir el número de operaciones que se tienen que realizar, se puede medir el tiempo de cómputo en la práctica que la máquina necesita en algunos ejemplos. También son distintas maneras de medir el costo computacional. Bien, de compararlo, y eso también es importante para poder decir que un método es mejor o peor, depende de cómo se mire, ¿no? Pues la idea que uno quiere es que la idea que uno tendría, ¿no? El deseo que uno tendría es un buen método que tenga errores de aproximación chiquitos y el costo computacional sea bajo, es decir, me cueste poco hacerlo, la máquina se consuma pocos recursos y tarde poco tiempo en hacerlo. Eso es lo que uno desearía, ¿no? Y entonces uno ahí trata de analizar los equilibrios que hay para ver qué resultados tiene. Entonces ahí hay cuestiones en relación a los métodos. Hay otras cuestiones como, por ejemplo, la complejidad del método. Pues obviamente cuantas más operaciones hagas, más posibilidad de meter errores de redondeo, de cálculo que se van acumulando en el resultado final de tu aproximante, ¿no? Entonces, cuanto más operaciones hagas, más chance hay de que te equivoques. No tú, sino la máquina, pero más chance hay de que metas error. ¿Bien? Entonces hay una serie de cuestiones complementarias aparte del tema básico de la convergencia del método. ¿Sí se entiende todo esto? Después vamos a hablar más en detalle de esto. Solo quiero que entiendan el esquema general. ¿Sí me siguen? Carol, ok.
Bueno, entonces vamos a continuar, ya a ir terminando la clase. Ok. Observación. Nótese que dada una aproximación numérica U sub n, hay infinitas funciones que puedan estar representadas por ella, es lo que estábamos diciendo antes. Es decir, que cumplan que y en t sub n es igual a U sub n. Una forma sencilla y estándar de construir una es lo que decíamos de que yo tengo n más 1 puntitos. Pues ¿cuántas formas tengo de unir esos puntitos en RD? Pues infinitas, incluso con funciones C1. Una forma sencilla y estándar de construir una es haciendo interpolación a partir de esos valores, ¿no? Vale, si yo tengo ahora los aproximantes, sí, pero esos son puntitos, pero yo de alguna manera quiero pensar en términos de funciones, porque con lo que estaba trabajando teóricamente y originalmente pues eran funciones, una ecuación diferencial es sobre funciones, no sobre vectores. Bueno, pues con ese aproximante, con esos puntitos, ¿cómo saco una función? Pues por ejemplo, uniéndolos, ¿no? Uno puede hacer interpolación. Por ejemplo, usando interpolación lineal, bien, pues simplemente se construye la poligonal y de AB en RD definida de esta manera. Bueno, pues aquí está la formulita. Esta vale para t en este intervalo y luego vas moviendo n y obtienes todo. Este aproximante continuo tiene la ventaja de ser fácil de calcular. Una formulita sencilla, es un polinomio lineal, un polinomio, digamos, vectorial, ¿no? Si estos un están en RD, pues esto es una ecuación en RD, pero bueno, es lo mismo. Y la desventaja de que en general no resulta una función C1. ¿Por qué? Bueno, eso es sencillo, yo le digo por qué. Entonces, yo quiero unir esos puntitos para obtener una función. Lo más sencillo, interpolación lineal, que quiere decir unir las parejas de puntos que son contiguos, pues con segmentos de recta en RD, y ya está. Esa es la interpolación lineal, ahí tiene una formulita y es todo bien sencillo. Es muy sencillo. La desventaja es que no te sale una función C1. ¿Por qué? Porque en los nodos vas a tener picos, porque los segmentos de recta, pues salvo que sean colineales, entonces que te saliera toda una recta, pues ahí tienes picos y entonces ahí la función no va a ser derivable. ¿Bien? Y entonces mucho menos la derivada va a ser continua, ¿no? Tienes derivadas laterales, pero no es derivable. ¿Bien? Puedes hacer otro tipo de interpolación, quizá con polinomios, con splines o lo que sea, de manera que la suavices y obtengas algo C1. Bueno, en la práctica eso, en la teoría puede importarte, ¿no? Si necesitas algo que sea C1 por algún motivo en donde estés trabajando, las propiedades que necesites. En la práctica a uno normalmente no le interesa tanto porque, bueno, pues si son aproximaciones chiquititas, sí tienes piquitos, pero viéndolo así desde lejos con muchos puntos, te da la sensación de ser algo suavecito y en la práctica no te importa tanto. Entonces eso ya depende de lo que uno necesite. En caso de que quieras regresar del paradigma finito con vectores a subir otra vez el espacio de funciones. Y entonces ahí tienes que interpolar, tienes que inventar algo por ese salto que hicimos de simplificar, donde perdíamos complejidad. Entonces recuperar esa complejidad ya es imposible, ya la perdiste. Entonces obtienes un representante con la forma de interpolar que tú escojas. ¿Y qué es mejor o peor? Pues ahí ya según se mire, pero no es digamos, es ajeno al problema de la naturaleza de la ecuación diferencial. Es simplemente yo lo quiero hacer de esta manera porque me conviene, porque tengo cierta propiedad, o porque es sencillo hacerlo así, o por lo que sea. Pero ya es ajeno al problema de origen que tú tenías. Pero pues es lo que hay, ¿no? Es difícil hacerlo mejor, porque esa complejidad que perdiste ya la perdiste, ¿vale? Como si yo me hago un licuado con un plátano y una manzana y luego quiero recuperar el plátano y la manzana. No se puede porque ya los has licuado, ya los perdiste, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, lo siguiente que sigue es esquema de discretización de las derivadas, que quien haya visto cursor de numérico pues le sonarán. Entonces vamos a repasarlos porque es importante en el diseño de algunos métodos numéricos. Pero ya son casi las 10, entonces yo ya no me voy a meter ahí porque lo voy a dejar a medias y no me quiero dejar a medias, no me quiero quedar a medias. Mejor ya empiezo el jueves, empezamos el jueves con eso y continuamos con el capítulo 2. Porque eso ya, según yo, esto es lo último del capítulo 1. Tenemos esto de aquí y ya empezamos con el capítulo 2, que son métodos de integración de problemas de valores iniciales. Entonces, bueno, aquí nos quedamos. Ok, entonces por hoy es todo. Seguimos el jueves de 9 a 10. ¿Tienen alguna duda?
¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ok. ¿Y las demás? No sé si se está entendiendo. Como les dije, es un repaso, entonces es necesariamente rápido, ¿no? O por lo menos esa impresión me da a mí. Pero como les dije, les pido que vean los vídeos anteriores. Los tienen disponibles en mi canal de YouTube. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves. Si tienen posibilidad de hablar con sus compañeros que faltan, pues díganles que aquí estamos y que nos pone muy tristes que no nos acompañen y que estaríamos muy felices si quisieran acompañarnos. ¿Ok? O si no están viendo el vídeo, pues lo dicho. Bueno, nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Ok, voy a cortar.